célula. Y por ende tienen un metabolismo y por ende pueden trabajar en movilización de grasa. Cuando hablamos de movilización de grasa, supongo esto que lo van a discutir en bioquímica, estamos hablando de destrucción del triglicérido y formación de cuerpos de ácidos grasos libres. Es más, se llama así, ácidos grasos libres. Otro nombre que tienen cuando se movilizan grasas son ácidos grasos no esterificados. Estos ácidos grasos no están unidos, tienen una unión que se llama así hacia el glicerol, y por eso son libres. Otro nombre que tienen ellos, y es el que más se conoce especialmente en el área productiva, son cuerpos cetónicos. ¿Sí? Los cuerpos cetónicos son ácidos grasos libres, ácidos grasos no esterificados. ¿Está claro? ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de grasa parda, hablamos de un adipocito que puede facilitar la movilización de grasas, es decir, la separación de ácidos grasos de su molécula de glicerol. ¿Sí está claro? Acabo de resumir lo que dije hace exactamente 5 segundos. ¿Sí? Ya. Entonces, si está claro eso, continuamos. Lo siguiente que tenemos que ver entonces ahora es la distribución de la temperatura en el cuerpo. ¿Sí? La distribución de la temperatura del cuerpo varía. Por esa razón tengan cuidado, yo he escuchado esto en muchas clínicas, que se habla de temperatura corporal. Es más, yo comencé esta clase, este tema, hablando de temperaturas corporales. Bueno, pero en realidad la temperatura corporal es muy subjetiva, porque todo depende de dónde están tomando ustedes la temperatura. Por lo tanto, cuando ustedes hablan de temperatura corporal y quieran saber si un individuo tiene alterada su temperatura, tienen que ir a la referencia de una temperatura tomada en el mismo sitio donde ustedes la evaluaron. No sé si me puedo entender. Por ejemplo, si hacen una evaluación de la temperatura rectal, por ejemplo, si ustedes toman la temperatura rectal, tienen que coordinar o tienen que cotejar o tienen que compararla con una escala de temperatura que diga ahí temperatura rectal. ¿Por qué? Porque existe otro sitio de tomar temperaturas en animales, por ejemplo, la auricular, ¿sí? Donde los termómetros son distintos, un forma de historia. Y ahí lo están en ¿vale? Entonces ya no pueden comparar esa temperatura con la temperatura rectal. No sé si me lo voy a entender. ¿Por qué? Porque esa temperatura va a ser un poco distinta a la que se toma en el recto. Por lo tanto, eso tenemos que tomar en cuenta. ¿Sí? Ya lo vamos a ver un poco más adelante. Entonces, los tejidos, y eso es interesante. Adelante, entren. Adelante. Pueden ingresar, cada uno con una pizza en la mano. No, mentira, entren. Los tejidos tienen mala conductividad térmica. ¿Sí? Por esa razón, la distribución de la temperatura es ineficaz. Si ustedes lograsen palpar un hígado, va a tener una temperatura distinta a la del riñón y va a tener una temperatura distinta a la del cerebro. ¿Se me ocurre? ¿Sí? Y todos ellos son órganos que no facilitan. Ahora me pasa aquí para usar la vida. Ok. Entonces, la conducción es en pocas palabras, no podemos estar esperanzados que el hígado controla la temperatura del cuerpo. Eso voy. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tiene temperatura y es muy mal conductor. ¿Cuál es el que es muy mal conductor? En la sangre. Ya vamos a ver más adelante. ¿Sí? La perfusión sanguínea, ¿sí?, de un órgano metabólicamente activo recoge calor y lo transfiere a las partes más frías del cuerpo por convección. Ya vamos a ver qué es esto de la convección. ¿Sí? Por lo tanto, nuestro termorregulador en realidad es la sangre. Lo que significa, así como hablamos del cáncer, lo que significa que la sangre arterial tiene diferente temperatura que la sangre venosa. No es complicado el cuerpo. Cada uno le gusta, sale alguna cosa complicada. Nada es sencillo, queridas. Pues ni modo, así está. Por esa razón vivimos. Entonces, la sangre arterial es mucho más caliente que la sangre venosa. ¿Por qué? Porque la sangre arterial
está más interna que la sangre venosa. La sangre venosa, en cambio, las venas son mucho más externas, por lo tanto van a tener contacto con el exterior. De ahí viene el asunto de convección. Ya vamos a ver, insisto, con más detalle qué es esto de la convección. ¿De acuerdo? Bien. La redistribución del flujo sanguíneo puede repartir el calor preferentemente a ciertas regiones corporales o permitir que algunas regiones se enfríen cuando peligre el mantenimiento de la temperatura, por ejemplo, en el cerebro. ¿Sí? ¿A qué tomas la conchita? Es que aquí está así. Ven. ¿Por qué el cerebro? Porque es un órgano vital. Entonces, el organismo está diseñado para proteger órganos vitales. Al organismo le vale gorro por un brazo. No le importa perder la piel. Lo que importa es mantenerle vivo. Pregunten a los andinistas, a los montañistas, a los alpinistas, tienen un dedo, 2 dedos menos en sus pies. Y al organismo, insisto, le vale gorro. Mientras esté vivo el individuo, puede perder los órganos que quiera. Me refiero a periférico. Entonces, el asunto, por ejemplo, del cerebro y algunas vísceras mayores. Es lo que se conoce como temperatura del núcleo corporal. Aquí sí viene la foto. ¿Sí? Porque va a depender si es que el ambiente es caluroso o frío, la distribución del calor. Por ejemplo, en las mañanas frías, cuando tienen ustedes clase a las 7 de la mañana, les duelen las manos hasta cuando quieren agarrar la puerta del carro para abrirla, les duelen las manos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay una vasoconstricción periférica. Hijo, me quedó bien antes de la cosa. Sí, créanme, esto antes yo me dibujaba. Me queda bien. No, sí está por fuera del pizarrón, ¿verdad? Está por fuera del pizarrón. A ver, dibujo. Sí está. Bueno, no está tan así, no, está. Ya me tocó rayar la pared ahí. Bueno, a ver, vamos a hacer un simulacro de ese grafiquito de arriba, ¿ya? ¿Sí? No se preocupen, va a quedar igual. Entonces, vamos a suponer. ¿Sí? Yo mismo me río ya. Vamos a suponer que no es un camello. Ahí está. Ahí están las patas, la panza, la pata, la oreja. Ahí está, no sé, es una mezcla de pitbull con. ¿Qué es eso? Ahí está. El asunto. Ya. ¿Cierto? Muchacho, póngale un punto más a ver. Ustedes pueden darse cuenta en el gráfico que la temperatura está direccionada a proteger los resultados. Si hace calor, se va a expandir un poco, por eso se pone rojo, con el calor. ¿Sí? Ahí tenemos una vasoconstricción periférica, por una rojita. ¿Así? Pero ¿qué sucede en cambio cuando hace frío? Está pálida, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque hay una vasoconstricción periférica. Eso genera justamente el cambio de temperatura ambiental. De ahí que la temperatura corporal es muy variable. Entonces, imaginen ello. Nosotros decimos, bueno, vamos a tomar temperatura del animalito, ¿sí? Y le ponemos un termómetro rectal. ¿Sí? Si es en el caso de arriba, tendríamos ¿qué temperatura? No, mayor, ¿no es cierto? Si es el caso de abajo, miren. ¿A dónde llega el termómetro? ¿Sí? Ahora, si utilizamos nosotros temperatura auricular y le ponemos la pistolita acá, ¿tendríamos la misma temperatura que allá? No. ¿Ustedes se fijan? No. Por esa razón es que se tiene que tomar en cuenta el sitio donde estamos tomando la temperatura. ¿Por qué? Porque la distribución de la temperatura corporal va a variar. ¿Sí? Va a variar. Entonces, por más, obviamente no lo vayan a hacer, pero por muy adentro que pongamos el termómetro, no va a llegar a ver la temperatura, por ejemplo, del corazón.
Y por más que le metamos en la oreja el tema, jamás vamos a tener la temperatura del cerebro. Entonces, cuando ustedes hagan una referencia, cuando ustedes tengan referencia, siempre busquen referencias del sitio donde se tomó la temperatura. ¿Sí? Ya vamos a ver todo al respecto. Entonces, está claro ahí, ¿no es cierto? Entonces, para poder salvaguardar órganos vitales, ¿sí? Como les digo, no puedo perder estas extremidades. Por eso un individuo sigue vivo, aunque no tenga brazos y piernas. ¿Sí? Porque el organismo está diseñado a mantenerse vivo. Son instintos de sobrevivencia fisiológicamente arraigados. ¿Puedes cerrar esa ventana? Oh. ¿Estarán listos para seguir corriendo por si las notas? Yo por lo pronto me quedo aquí en el campo de seguridad. Ay, veamos, es que ahora sí, no, porque si no nos asfixiamos. ¿Tú ya lo aprendiste? No, sí, ya lo aprendiste, ya. Un té de hielo. Ahí va, ahí viene de nuevo. Oh. Tengan cuidado aquí, Pueden ahí tengan cuidado. Bueno, entonces ahí se pueden dar cuenta que el asunto es proteger órganos vitales. ¿Sí? Pueden hablar con montañistas, se van a dar cuenta de una cosa. Puede uno perder un dedo, ¿sí? Pero aún así sigue vivo. Entonces, ¿cómo perdemos calor? Aquí están estas 4 formas de poder perder. ¿Sí? ¿No un más cortos a la computadora? No es a la computadora. Al ChatGPT. Comprobando si lo que dice el profesor es verdad. Okay. Entonces, tenemos convección, radiación, conducción y evaporación. Por sus nombres, estos tres, es muy fácil de hacer cuenta. ¿Sí? Más o menos imaginarse. Pero convección, insisto, es la forma más común. Alguien que venga comiendo frijoles y cosas de esas, por favor, no es una alcacerse. Fermentación, convección es la forma más común de perder temperatura, aunque no lo crean, ¿sí? Y es la que menos se conoce por su nombre. Y ahora vamos a ver, pero tenemos que analizar cada una de estas, ¿no es cierto? Por obviedad. ¿Sí? Si ustedes cambian a este rinoceronte de aquí por una vaca, por un perro, por cualquier otro mamífero, va a pasar exactamente lo mismo. ¿Sí? Y aquí, como ustedes pueden darse cuenta, la convección está manejada por viento, por ejemplo. ¿Sí? Otra forma de usar convección para perder temperatura es el agua. Viento y agua. ¿Qué significa estas flechitas de aquí? Que están en movimiento. Por lo tanto, viento y agua en movimiento que hemos utilizado para perder temperatura nos hacen perderla por un mecanismo que se conoce como convección. ¿Sí? Y claro, muchas veces, pues ya saben, el consumo de alimento genera calor, ya sabemos cómo perdemos ese calor por estos diferentes medios. Radiación, resultado de reacciones bioquímicas nuestras. No sé si se han sentado o han estado cerca a alguien que recién hizo ejercicio y se siente un calorcito. ¿Sí? Eso es radiación. Él está perdiendo calor por radiación. ¿Sí? No es que se volvió radioactivo, no, sino que sus reacciones bioquímicas están generando calor. ¿Sí? Es un calor que se pierde en realidad, o sea, es una entropía, mucho cosa. Pero esa es la radiación. ¿Sí? Es radiación. Evaporación, sudoración. Y esta radiación-sudor va a cambiar dependiendo de la especie, no importa que sean mamíferos. Porque hay mamíferos que no sudan, por lo tanto van a tener que utilizar otro tipo de mecanismos. Y hay otros mamíferos que sí sudamos, ¿sí? Y utilizamos obviamente evaporación como parte para perder. No importa que ustedes tengan un clima muy tropical, después de darse un duchazo siempre sienten frío. Porque la evaporación de la gota,
¿Sí? ¿Cómo se llama justamente el proceso químico? Se llama evaporación, de líquido a gas, ¿no es cierto? Cuando es de sólido a gas, ¿cómo se llama? Por ejemplo, el hielo seco no pasa por líquido, se hace gas porque el hielo seco es CO2. Sublimación, bien, ¿sí? Sublimación. Casi, casi. No ha venido el. ¿Sabe lo que está rápido? No veo. Bueno, da chance a los demás. Entonces, tenemos la evaporación por sudoración, objetos líquidos. ¿Sí? Ya dicho de paso, cuidado con el asunto de los antiperspirantes. La sudoración es natural, se aguanta, ni modo. Lo que no es agradable se roba. Pero si no. Por lo tanto, desodorantes es distinto. Pero antiperspirantes es terrible. Hay una relación, ya está publicada, una relación directa entre el cáncer de mama y el uso de antitranspirantes. ¿Por qué? Porque la sudoración también permite la liberación o salida de toxinas. Si ustedes ponen un antitranspirante, están evitando sudoración, la toxina se queda dentro. Ni modo, la naturaleza no ha sido sudorosos, debemos sudar, ni modo. ¿Chaval? Yo sé que es como. Es natural, es biología. ¿Sí? Lo que no es agradable es que se vuelva a veces ahí. Para eso existe desodorantes, otra cosa. No digo que se vuelvan europeos. Híjole. Ok, sí, bueno, bañarse también. Hay que bañarse. Entonces, evaporación. Luego tenemos la conducción y convección. Conducción, contacto, ¿no? ¿Se han visto que los perros a veces se echan en los azulejos? Quieren perder calor, como los perros no sudan, usan otros mecanismos. Conducción, por ejemplo, es decir, en contacto con superficies más frías. ¿Sí? O convección. ¿Se han visto que los perros sacan la cabeza siempre cuando uno va manejando? Está perdiendo temperatura por convección, movimiento del aire. ¿Sí? Bien. Entonces ahí tenemos otro ejemplo al respecto, ¿no? Siempre lo que es contacto es conducción. ¿Sí? En el organismo existe también ello. Cuando hablamos de arterias y venas que están muy cerca, muy en contacto, están, aunque no lo crean, también termorregulando. ¿Sí? La termorregulación ya ven que no era tan fácil. Hasta chévere, si me aceptan el artículo que mandé, hasta chévere, se podría escribir para mí. Justamente me pidieron un artículo sobre homeostasis de la regulación. Sí te conté que ya está mandada, ¿no? Sí, sí. Vamos a ver, estamos esperando el. Si aprueba el editor invitado, acá podemos el artículo. Bien. Entonces, estos son los mecanismos. Seguimos avanzando un poco más, claro que sí. Acuérdense que tiene que ver, acuérdense que homeostasis es equilibrio. ¿Sí? O sea, no se puede perder demasiado calor y no se puede generar demasiado calor. Por eso es que tiene que haber un equilibrio entre termogénesis y pérdida de calor. ¿Bien? ¿De acuerdo? Yo les voy a contar también una anécdota personal al respecto. Entonces, ¿qué es lo que sucede a nivel de piel? En climas, por ejemplo, temperatura fría, hay una vasodilatación, ya lo había comentado, ¿no es cierto? Entonces va a haber mayor volumen de sangre, vasoconstricción, porque acá está la vasodilatación. Vasoconstricción es decir, va a haber una disminución del volumen de sangre que va a corresponder a se da en un pálido. Y lo que sucede en los vasos sanguíneos periféricos es que existen fuentes, ¿sí?, en las que puedan transmitirse la sangre que viene de la vena hacia la arteria sin necesidad de pasar por lugares donde hace demasiado frío. Por esa razón es que duelen las manos o duelen las extremidades, porque como hay menor volumen sanguíneo, va a sonar por lo que digo, pero en realidad así es, comienzan a necrosarse. Por eso es que las antiguitas, montañitas tiran en extremidades, porque no hay circulación. Entonces la baja circulación hace que las células de la piel comiencen a necrosarse. Claro que no se llegan a necrosar completamente, ¿sí?, pero ya inicia, ya es un inicio, ya es las primeras etapas, por eso duele. ¿Sí? Por eso cuando uno le da la mano a otra persona en pleno frío, hijo, oye, ¿no? Duele mucho. No sé si les ha pasado a ustedes, la gran mayoría estamos cerrando, ya me había pasado. ¿Sí?
están en páramos así mucho frío, no da ganas de llevar la mano a nadie. ¿Sí? ¿Por qué? Porque justamente duele. Porque hay vasoconstricción periférica. ¿Sí? Por estas razones, entonces, ¿qué hace la sangre? ¿Cómo regresa la sangre? Porque existen puentes, se forman unos puentes donde permite la circulación sanguínea normal. ¿Qué es lo que sucede cuando hay alta temperatura? En realidad el puente casi que desaparece, no va a ser necesario, porque existe una vasodilatación periférica. ¿Por qué? Porque necesita el cuerpo perder calor para luego regresar. ¿Sí? Entonces, ahí sí la piel hay mayor volumen, por eso es que se vuelve uno rojo, ¿sí? Y permite que la sangre esté en contacto con piel, vasodilatación, y puede regresar una sangre un poco más fresca hacia el cuerpo. Esto es arte de la termorregulación. Ahora, ¿qué sucede cuando hay pelos, plumas, lana? ¿Sí? Desaparecen los puentes porque la lana generalmente, o los pelos, son aislantes. Yo les invito a que alguna vez, si tienen la oportunidad, en un páramo donde llueva, ¿no? ¿Han estado alguna vez en páramo y lloviendo? Una vez me tocó eso en Cosmos, me tocó caminar bajo la lluvia a 4.000 metros, hasta los 4.000 metros, durísimo. Metan ustedes la mano, si tienen alguna oveja cerca, en la lana, van a ver que está seca. Porque tiene una capa de grasa que la va a aislar. Y las alpacas, por lo tanto es aislante, y demás, y puede, entonces adentro no es que pobrecito debe estar sofocado en el pelo, puede proteger. Entonces, cuando hace, por ejemplo, frío, ¿sí? No hay tanta vasoconstricción como sucede cuando no hay pelo. O en lugares donde no hay pelo, por cierto, ¿no? Eso también depende mucho del sitio del animal, ¿sí? ¿Y qué es lo que sucede cuando hay temperatura, pero no hay una piel, por ejemplo, muy delgada? Definitivamente se tiene que haber un juego, tanto con la vasoconstricción periférica como con el puente que se va a formar. Por ejemplo, hay lugares en bovinos, esto es característico, en el tronco del bovino la piel puede llegar a tener un grosor de hasta 1 centímetro. Pero es que inyectar un bovino es todo un desafío. Quienes están en el club de producción me van a dar la razón, ¿sí? Utilizan una boca mucho más gruesa, mucho más larga. ¿Por qué? Porque hasta 1 centímetro de grosor tiene la piel del bovino en estos lugares. Entonces, pero si ustedes van al vientre o ustedes van a la cola, la piel es extremadamente delgada en cambio. Ahí puede ingresar cualquier tipo de aguja, ¿sí? Y entonces hay obviamente estos mecanismos de termorregulación, lo que a seguir se refiere, va a variar completamente. ¿Sí? Va a variar completamente. ¿Por qué? Porque entonces la piel va a ser muy delgada y va a permitir que en realidad haya un juego entre puentes que se van a formar y la vasodilatación. Ahora, yo les había dicho, por ejemplo, que existen razas humanas, yo sé que no va a tener que decir raza humana, pero son razas, o sea, no es mi culpa, ¿no? Genéticamente estamos hablando de características que tienen bajo la piel una gran cantidad de grasa. ¿Sí ven aquí? Esa grasa también es aislante. Ahora, claro, imagínense llevarlo a un esquimal al desierto de Sahara, por ejemplo, ¿no? No es un castigo, porque él está muy acostumbrado a protegerse del frío, no del calor. Cuando va entonces este individuo acostumbrado al frío, que tiene características fisiológicas particulares por el frío, a un desierto, esto va a jugar en contra de eso. ¿Sí? Por eso es que actualmente se maneja ya no solo la temperatura ambiental, sino la sensación térmica. No sé si han escuchado sensación térmica. Temperatura de 30, sensación térmica de 25. Para algunos hermanos, temperatura de 30, sensación térmica de 129. Uno se asfixia. Entonces, ¿por qué? Porque la cantidad de grasa, pues obviamente le va a jugar. Vale. Por eso tiene que ser un proceso de adaptación. Ya lo veré con más detalles, por ejemplo, cuando veamos en la respiratoria. ¿Sí está claro? ¿Seguros? Eso sucede también en animales. Lleven ustedes a un angus, ¿sí? A la costa, pobrecito. No va a querer ni lo eso, porque eso es un movimiento que le da calor.
sea más o menos porque cualquier otro movimiento me daba calor. ¿Sí? Y no era en un sitio de aire acondicionado, era en campo, era rural el asunto. Entonces, a lo mucho había un techo por ahí y no había paredes para que haya circulación. Pero aún así, el valor era ahí. Entonces, mi único movimiento era este. Bailar, olvídense. Yo veía que bailaba la gente y me decía, ¿cómo se queda? ¿Qué calor? No tienen ni idea. Llegábamos a 52 grados, era una cosa impresionante. Pero bueno, entonces, ¿sí está claro? ¿No? ¿Qué es lo que realmente pasa? Por ejemplo, que siempre nos dicen como, por ejemplo, dicen, si está con fuerte calor, no le echas agua. Y por ejemplo, una vaca también, si está con temperatura alta, no le echas agua. Claro que sí. ¿Por qué? Porque hay algo que sucede, eso supongo yo que les deben enseñar en patología lo que se conoce como shock. En este caso es un shock térmico, existe shock existe shock anafíláctico, es una clasificación de shock. Este es un shock térmico, claro. O sea, lo peor que pueden hacer, bien, otra anécdota mía también, en esos calores uno se da una agua mineral, a mí me tiene la bebida, una bien fría, y asoma por ahí en una temperatura de 42 grados, casi me muero, literalmente, o sea, ya comencé a ver toda mi vida. Porque ese shock térmico es un shock, o sea, el shock es una característica en la que tú pierdes conciencia. ¿Sí? Entonces, si ustedes, por la desesperación, la gran mayoría estamos hablando, por la desesperación de quererse enfriar, están en un calor muy grande, hicieron una actividad física en ese calor, y quieren tomarse algo bien frío, les puede dar un shock térmico. ¿Es verdad? Claro que sí, porque el choque de temperaturas es tan fuerte que hasta les puedo decir cuáles son los síntomas. Primero, te duele el estómago. Es como que el estómago te avisa, ¡cuidado! ¿No? Y después comienzas a ver luces. Porque eso fue lo que me está pasando a mí. Cuando eso lo comenté, me dijeron, sí, te estaba dando un shock. ¿Por qué haces eso? Es que estaba tanto calor y estaba en medio del hielo el agua. Y dije, pues ahí voy. No, es verdad, nos puedes meterle agua, al menos no tan fría a un animal que está con calor. No puede, les damos el pelo. Y el shock, ya se van a dar cuenta en patología, puede ser mortal. Puede ser mortal. ¿Sí? Entonces, la bajada de temperatura tiene que ser pausada. Lo que se recomienda ahí es tomar el agua, pero no tragarla, sino calentarla en la boca. ¿Sí? Aguantarse las ganas de aguantarla, que está media caliente. Pero ¿y eso cuando nos contaste que tocaba meter a alguien en una por fiebre, eso es distinto. El fiebre es una patología, igual que ayer me acuerdo que alguien preguntó con respecto. Es que la fiebre tiene un mecanismo patológico distinto. A la fiebre te va a matar, te vas a neutralizar proteínas. ¿Sí? No, acá estamos hablando de alguien que está con mucho calor por el asunto ambiental. Porque estaba esta Gaby en Galápagos, estaba justamente explicando ese tema. Y ella dijo como que te crea, si le echas a la vaca agua, ¿sí? Se crea como, es como un invernadero, o sea, como que le da más calor interno a la vaca. Porque el cuerpo se defiende. O sea, tú le pones agua fría y le vas a provocar vasoconstricción. O sea, no estás dejando que elimine calor. Ya. ¿Sí? Por convección, ya vamos a ver convección. Ya vamos a ver convección. ¿Sí? Tú le echas una agua y claro, le vas a provocar, en lugar de permitir que bote calor, le vas a provocar, claro, entonces va a meter más calor adentro. Tienes una reacción contraria a lo que tú quieres. Por eso es cierto, si otra vez para la gran mayoría que son enanos, muchas veces cometemos el error, ¿sí? Estar en climas tropicales y de repente ves a y enseguida te moja la cara. No pasan ni 2 minutos que sientes más calor. Que sientes más calor y necesitas más agua, ya casi como la droga, ¿no? O sea, necesitas más. ¿Sí? Pero es porque lo refrescante es muy poco, en realidad lo que vas a provocar es esto y ya no va a haber eliminación de calor. O sea, estás evitando toda eliminación de calor. Hay mucha gente que se refresca, y justamente hablamos en la clase pasada, o sea, está con calor, se toma un café caliente. ¿Sí? Pero es que en realidad está regulado desde adentro. Claro, también hay un componente de placer, es difícil siempre separarlo, pero existe ese tipo de situaciones en las que nosotros vamos a tener una reacción contraria a la que estamos buscando, justamente como el shock. Regular la temperatura ambiental, la famosa insolación. No es otra cosa que un shock, justamente. Pierde la conciencia, te desmaya. Tienes que llevarlo a la sombra. No puedes meterlo en agua fría, o sea, no es una fiebre. Tienes un golpe de calor, justamente. Entonces el cambio tiene que ser pausado. Llevas a la sombra primero, ¿sí?
Y ya en el caso de que no vaya reaccionando, puede hacer. Yo, por ejemplo, tuve una reacción anafiláctica en un animal que inyecté vitamina E muscular, tiene que ser siempre subcutáneo, tiene shock. Ahí, en cambio, fue al revés, como balazo de agua y se levantó. Claro. Por la reacción. ¿Sí? Hay shock y shock. ¿No? Es seguro. ¿De acuerdo? ¿Sí? Puede repetir desde que dijo no me lo medía en fisiología cuando hay un clima frío, ¿sí? Y existe vasoconstricción, la forma en que el retorno venoso se adapta es por la formación de estos puentes, ¿sí? Por la formación de estos puentes, ya donde está la sangre, llegar a la parte donde se va a perder calor porque no quiere perder calor porque está haciendo frío, ¿sí? Y entonces lo que utiliza son puentes, pequeños puentes. Acuérdense que estamos hablando de capilares, no estamos hablando de vasos sanguíneos muy pequeñitos. Tienes que irte por allá y echar cerca a la boca. Es como cuando uno va al cine, te toca hasta adelante. Entonces, pero estos puentes casi que desaparecen cuando hace calor, en cambio. ¿Por qué? Porque ahí la sangre tiene que estar en contacto con el ambiente para poder perder temperatura. En cambio, estos puentes en realidad no tienen ningún papel cuando hay pelaje, porque el pelaje es el que ayuda a aislar. Entonces ya no importa si hace frío o calor, el animal en realidad se siente tranquilo. Uno puede pensar, porque yo no sé por qué hay ese, espero que los veterinarios no caigan en esa tentación de antropogenizar a los animales. Cuidado, el término no es humanizar, porque todo lo que es humanitario es algo bueno. Pero antropogenizar a los animales es malo, para los animales. ¿Sí? Entonces, antropogenizar. No piensen que porque uno está con calor, el gato también, pobrecito el gatito también. El gato puede aguantar hasta 42, 43 horas de temperatura ambiental sin problema. Sin problema. Uno puede estar diciendo, no, yo si yo estoy con calor, imagínate esa oveja. Pero la oveja está aislada. Está aislada. No puede uno asumir que siente el animal lo mismo que el ser humano. Eso es malo. Eso es malo, por lo tanto, es que la ropita para el perrito, es que esto, mira qué lindos que se ven, sí se ven lindos, pero el animal estás evitando esto. No es bueno. No lo es. Yo sé, estoy comenzando a hablar de enemigos, pero así es la vida, ¿no? Olviden, a veces solo hablar de aquí, alguien me grabó ahí, por favor, borren esa parte. Ahí está, alguien me está grabando, ya sabe. Esa parte, por favor, me revisas los celulares de toditos y me borra esa parte. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Ya, olviden, pasemos a otro tema, ya. Entonces, seguimos. Como ya les decía, entonces, la transferencia de calor interna se puede hacer por vasos sanguíneos. Y como les digo, cuando existe una conexión, un contacto, conducción, ¿sí? Entre dos vasos sanguíneos, la temperatura absolutamente puede pasar entre ellos. ¿Sí? Por ejemplo, en una arteria o una vena, la vena, como les digo, va a ser un poco más allá que la arteria, entonces la arteria puede transmitirle calor a la vena. Y la vena llevarse el calor hacia la vena. Por vasoconstricción. La arteria es más profunda, es más caliente. ¿Sí? Entonces, claro, y los capilares pueden justamente trabajar al respecto, un capilar arteriolar, un capilar venoso, entonces mientras la sangre va para acá, la sangre va para acá, el calor puede transmitirse. Por supuesto que también es inverso, ¿no? Si es que la vena está muy frío, lo que queremos es que no se lleve el calor. Entonces, por eso es que hay vasoconstricción de venas, para que no se lleve el calor, se lleve el calor adentro. ¿Sí está claro? Ahora ustedes dicen, pero ¿cómo sucede todo ello? Sistema nervioso. Ya vamos a ver el sistema nervioso. Esto es neurogénico. ¿Sí? Son termorreceptores que existen en nuestra piel y los que pueden en la piel de los animales que nos indican si está haciendo frío o no. ¿Sí? ¿Por qué creen que yo no tenía ganas de volver nada en ese matrimonio? Solamente hacer esto para recordarme la piel. Era justamente porque mis receptores estaban captando todo el calor que había alrededor. Entonces me evitaban, me recomendaban, y yo también no quería moverme. ¿Sí? Y obviamente comerlo bien. Había una comida deliciosa, pero no. O sea, ibas a comer peor todavía, iba a generar más calor. ¿Sí? No,
está lloviendo, vamos, pongo hamburguesa, nada. Nada lo que sucede. Entonces, nosotros nos acomodamos, tienen ahí sus chamarras y sus... En humanos es distinto. ¿Sí? Humanos es distinto. Okay. ¿Vamos viendo? Miren, ahí está la garra. Ahí sí se entendieron, ahí entendieron la referencia, ¿verdad? Miren, por ejemplo, lo que sucede a nivel periférico, ¿no? O sea, cuando hay calor. Acuérdense de qué experiencia es esta parte, muy obvio. De perro. Los perros no sudan, pero sí emiten líquidos, o sea, una especie de sudoración por los cojinetes plantares. ¿Sí? Tanto, por cierto, eliminan como también absorben. Ojo con tener veneno para ratas sin recipiente en una casa con mascotas, porque un perro pisa eso y puede estar absorbiendo el veneno. Entonces, ojo con ello, los cojinetes son muy importantes. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Justamente pasa esto lo que decíamos, ¿no? O sea, existen vasos periféricos, ¿sí?, que van a tener cierta capacidad de intercambiar el calor con la superficie, ¿sí?, con el exterior, y permitir que una sangre con otra temperatura llegue a ser arteria. Entonces, ahí tenemos justamente un mecanismo de termorregulación solamente por circulación interna. ¿Sí está claro? Y sí, como que el perro pisa o sea, como la penetración del veneno es más rápida, o sea, es menos rápida que cuando se come o depende de la concentración del veneno. O sea, si el veneno está ahí un mes y el perro está pisa y pisa y pisa, se está concentrando dentro del organismo del perro. ¿Sí? Ya depende mucho de la concentración. Eso lo van a ver ustedes en farmacología. Espero. No sé, farmacología. ¿Y si ven este tipo de cosas? Sí. Ah, ya. Pero sí ven. ¿Ok? ¿Perdón? ¿What? Comparsa. Ok, continuemos. Aquí esta parte me gusta mucho, pero ¿sabes? Suele ser para el estudiante la más confusa. Otra forma parecida de intercambio a contracorriente, porque acuérdense que es una cosa es que vaya y otra que regrese, ¿sí?, del calor produce la red carotidia. Algunos ungulados. ¿Cuáles son los ungulados? Ungulados. Exactamente, estamos hablando de rumiantes en general, ¿no es cierto? Los rumiantes, ¿sí? Ellos tienen lo que se conoce como red carotidia. Es un sistema donde la arteria carótida forma una red dentro de un seno de sangre venosa que se ha drenado a la cavidad nasal. Entonces, los bovinos, los ovinos, las cabras pueden también eliminar calor por la respiración. ¿Sí? Esta sangre venosa más fría entra a la sangre arterial que irriga el cerebro y protege la temperatura. Es decir, esta red carotidia protege el cerebro. Estaba avanzando yo. Y esa es también la red carotidia. Ahora, un asunto por ejemplo de los ungulados es que justamente, como acaba de mencionar ahorita, los caballos no tienen esta red. Entonces, ¿cómo le hacen? Porque la estructura ósea, la conformación de su cara, de su cabeza, es similar a la de los rumiantes. Entonces, ¿cómo le hacen? Pues ellos lo que tienen es lo que se conoce como bolsa gutural, ¿sí?, y no forma una red, sino que la arteria carótida pasa por ahí y casi que haya una especie de simulacro de la red carótida. No sé si te consiguió, como estaba explicando el profesor, pero esa es la red carótida. Red carótida, no por la amiga. Fíjame la que está dibujando caricaturas del profesor en su cuaderno. Ok, entonces los caballos tienen un reemplazo de esta red, ¿sí? Es un reemplazo de la red que permite también termorregular la temperatura del cerebro, ¿sí?, del cerebro. ¿Qué es una bolsa cultural? Pues les digo, las bolsas culturales son las que tienen el cerebro del caballo. ¿De acuerdo? Reemplazan a la red carotidia, que
que la compañera ya la adivinó, dibujó ahí. A ver, son, bien, buena pregunta, son tejidos ganglionales casi. ¿Sí? Ya vamos a ver el sistema circulatorio, bien pusimos en esto. Nos van a ver dos tipos de sistemas circulatorios, ¿no es cierto? El sistema circulatorio sanguíneo y el linfático. Existen ganglios linfáticos. La unión de estos ganglios linfáticos pueden formar estas dos tejidos. ¿Sí? ¿Sí? Ahora, ¿cuáles son las vías neuronales que controlan todo esto? Como ustedes ya lo leyeron en uno de los artículos, siempre va a haber centros nerviosos, sistema nervioso central, que controlan muchos de estos mecanismos. ¿Sí? Obviamente aquí estamos hablando del sistema nervioso autónomo, como ya les decía, ¿sí? Donde permitan esta vasoconstricción, la vasodilatación, la captación y interpretación de las señales externas. ¿Sí? ¿Hasta qué hora es esto? Ah, ya. Ok. Tenemos todavía. ¿Okay? Entonces, miren, aunque esto lo vamos a entender mejor en el sistema nervioso, ¿sí? Existen vías que se conocen como aferentes y eferentes, es decir, las que envían la señal y las que reciben la respuesta. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, miren en la piel, va a haber la secreción de algunos neurotransmisores, ¿sí? Como por ejemplo el glutamato, el ácido gamma-aminobutírico, la acetilcolina, la noradrenalina, que son las que están captando esta señal si está haciendo frío o calor. Porque ahorita ya ha tenido el calor como se hace frío. Aquí se pusieron llamadas, se pusieron trompas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tenemos nosotros termorreceptores en piel que nos indican ello. ¿Cómo lo indican? Porque esa señal pasa. Aquí están los diferentes ganglios. Y llegan hasta el área del sistema nervioso central. ¿Sí? El sistema nervioso central analiza, interpreta, procesa esa información y manda una señal para saber si hay que hacer una vasoconstricción, vasodilatación, si hay que hacer ejercicio, si hay que hacer, ¿se acuerdan del escalofrío? Esa es una de las respuestas que hace el sistema nervioso ante la señal de si cambió o no cambió la temperatura en el ambiente. Y esto sucede en segundos. Claro, obvio. Imagínate, y eso sucede también con el sistema motor. No, ¿quién cocina? Hace la mano. De veras, no se arranca. Yo pongo el agua y jamás se me ha quemado. No sé si les ha pasado que se olvidan de agarrar un guante y agarran la olla. Imagínate si no fuera inmediata la señal. Entonces tú estás agarrando algo caliente. Entonces comienza aquí, a mí le está caliente, pasamos por este ganglio, lo dejamos por pero acá. Hasta eso ya se te hizo chicharrón la mano. Rapidísimo. Y ya vamos a ver, vamos a estudiar el sistema nervioso ya desde la próxima clase, ¿sí? Y vamos a ver cómo puede haber fibras mucho más rápidas que otras. Hay fibras lentas, sí, pero hay otras que son rapidísimas. Y eso es porque las neuronas tienen ciertas características y eso es lo que va a diferenciar entre motor. Aquí las asistentes me están ayudando muy bien. ¿Cierto? Una pregunta. En el examen nos va a acordar esta parte de... Sí, y de memoria. Tiene que ser algo que se ha entendido. ¿Sí? Verán, todo lo que se discute en clase es evaluado. ¿Sí? Yo aclaro qué puede ir como que no puede ir. Mejor dicho, yo aclaro que no puede ir. Lo que puede ir es que, si yo no digo que no puede ir, es porque sí va. ¿Sí? Entonces, si yo estoy explicando esto, es porque puedo evaluar esto, obviamente. ¿Sí? Porque necesito que entiendan, no me interesa que se aprenda de memoria, porque todavía no estamos viendo eso, ni siquiera saben que es el ácido gamma-aminobutírico. No saben ni siquiera que es un neurotransmisor, entonces obviamente no soy tan, tengo una cara, pero no lo soy, ¿sí? De ser tan maldito y hacer eso, o sea, no me quiero llenar de estudiantes en próximos años, entonces tampoco debe ser lo que quiero. Pero claro, yo ya diferente a ellos, no regalamos puntos, ¿no es cierto? No regalamos. Ok. Entonces, lo que sí necesito es que esto quede claro, es decir, que existen termorreceptores que van a tener que enviar señales,
esa es una respuesta, justamente, entonces pasa rapidísimo. ¿De acuerdo? ¿Aquí? ¿Vamos bien? Ok. Se han hecho estudios muy interesantes utilizando termografía. ¿Sí? Justamente la meteorología, ya la vamos a ver, se ha estudiado de forma con termografía y es severísimo. O sea, es algo espectacular. Este artículo, por ejemplo, lo tienen ustedes en dedo selecto, si mal no recuerdo, donde hacen estudios termográficos de los animales, y ustedes pueden darse cuenta aquí que muchas partes del cuerpo son más calientes que otras. ¿Sí? Nuevamente recalquemos, si yo meto el termómetro aquí, estoy evaluando esta temperatura de acá. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, por esa razón debemos tomar muy en cuenta dónde estamos tomando temperatura y con qué lo estamos relacionando. ¿Sí? Entonces, miren, justamente porque existe vasodilatación, esto hay un mecanismo, como ya les digo, neurogénico, entonces, que va a analizar y procesar las señales que vienen desde afuera, desde el ambiente. ¿Sí? Esas señales van a tener que, imagínense si esto nacía con mamíferos, en homeotermos, imagínense en poikilotermos. O sea, analizar esto en reptiles, no, en algunos anfibios, la bendición aquí. Esto es mucho más fácil de entender que si todo este mecanismo depende de la temperatura corporal, temperatura externa al cuerpo, mucho más complejo. Ahí sí, quien quiera dedicarse a ellos, sus dimensiones desde ellos. Pero en mamíferos sucede que aquí tienen que procesarse toda esa señal para poder enviar las diferentes respuestas que tienen que existir. ¿Sí? Básicamente, poder permitir con la vasodilatación la señal de calor cuando hablamos de una temperatura externa muy elevada. Y vasoconstricción para evitar esa salida justamente cuando hablamos de temperaturas externas muy frías. De esa manera nosotros podemos termorregular. ¿Sí está claro? Ahora ustedes pueden decir, no, pero interesante, entonces creo que era muy lógico, ¿no es cierto? Porque yo he dicho que los órganos no pueden transmitir calor fácilmente. Pero si nosotros tomamos en cuenta que cada órgano también puede tener diferentes temperaturas. Un órgano, ya no solamente puede tener organismos, un órgano puede tener diferentes temperaturas, ya la cosa se puede interesar. Bien, analicemos algunos de estos mecanismos, como les digo. Por ejemplo, la convección. ¿Qué es esta la convección? Como ya les decía, tiene que haber agua o aire moviéndose para que pueda termorregular. Supongo, y esto es obvio, que todos nos bañamos, ¿no es cierto? Bien, si les ha pasado que de repente abren la fría más que la caliente y cae el agua fría, pero acá ya llega caliente, es porque esa agua fría se llevó temperatura de la cabeza. Eso es convección. Eso es convección, justamente. Por esa razón no funciona solo una frase. Tiene que correr el agua, porque tiene que irse con el calor. Eso es convección. Entonces, el mejor ejemplo es la luz. ¿Escuchaste? ¿Sí? Llega el agua fría a la cabeza y acá ya llega caliente. ¿Por qué? Porque se está llevando la temperatura de la cabeza. Entonces dicen, es que mi cabeza la calentó. Bueno, pues pueden decir eso, pero no es lo correcto. Lo correcto es que el agua se está llevando la temperatura de la cabeza. Es distinto. ¿Sí? Y eso justamente es esto. Eso es convección. En cambio, la convección por aire es característico, es también muy lógico. Otra vez, el ejemplo es que si alguna vez ustedes tienen a alguien que ha hecho mucho deporte, pónganlo frente a un ventilador. ¿Sí? Y ustedes pónganse atrás de esa persona y les va a llegar aire caliente. ¿Sí? Pero para el ejemplo sirve, ¿no? O sea, llega el aire caliente, ¿por qué? Porque ese aire le está quitando calor a esa persona. Eso es convección. Si ustedes están en el país que estaba con alta temperatura porque hizo ejercicio, porque tuvo mucho calor y demás, y se ponen atrás, se ponen aquí, van a recibir. Ay, sí, no es que asco, ¿verdad? Entonces, el momento que aceptamos, ¿no? ¿Sí? Entonces, eso es convección. Ahora sí ya se entiende que la convección, y miren que son mecanismos de termorregulación que siempre lo hemos utilizado. Conducción, que eso ya les habíamos dicho, ¿sí? En contacto con superficies de diferente temperatura. Porque
ustedes pueden, por conducción, tanto enfriarse como calentarse también. ¿Se acuerdan que la otra vez entramos y todo el aula estaba prendido y hacía un frío bárbaro? Y alguien se pegó, se pegó a la ventana, estaba más caliente, estaba yo recibiendo temperatura por conducción, también contacto con la ventana. ¿Sí? Y también se puede perder, como aquí también lo vemos, en climas muy calurosos, los animales van en contacto con superficies de temperatura menor. ¿Sí está claro? Evaporación a sudoración. Como los perros no sudan, ¿qué es lo que hace el perro? Jadea. Yo les había dicho que aunque seamos mamíferos, tenemos una gran diferencia entre la cantidad de sudoración con la cantidad de jadeo que deben hacer, ¿sí? Para poder termorregularse, porque no todas las especies sudan. Hay un cuadro muy interesante, ¿sí? Pero tenemos con radiación y luego regresamos otra vez. Y la radiación obviamente es el resultado de las reacciones bioquímicas en nuestro cuerpo, ¿no? Esas reacciones bioquímicas generan calor, que se elimina por radiación, ¿sí? Que también puede, al igual que hablamos de conducción, nosotros podemos sacar calor como también recibir. Entonces, si ustedes van, quieren calentarse y está muy frío, y hay sol, salen al sol, y el sol nos calentó. ¿Cómo nos está calentando? Por radiación solar. Es radiación. La radiación no es otra cosa que el resultado de una reacción química. ¿Sí? El sol, ¿por qué hace calor? Porque está sufriendo difusión nuclear, ¿no es cierto? Se está transformando en hidrógeno, mucho calor. Pero esa reacción genera calor, ¿sí? Genera calor y es el calor que esa radiación es la que estamos nosotros recibiendo. ¿De acuerdo? Entonces tenemos también todas, ¿no? Conducción, evaporación, radiación y también por ahí, si es que hay aire, hay convección. ¿Sí está claro? ¿Verdad que estoy repitiendo las cosas varias veces como para que quede extremadamente claro, ¿no? ¿Ya? Aquí está la relación. Entonces, miren, las especies que sudan más y especies que no sudan, por lo tanto tienen que jadear. El jadeo se llama... El jadeo se llama polipnea, ¿sí? O polimnia, como dicen por ahí. Polimuchopnea es un sufijo que tiene que ver todo con respiración. Por ejemplo, si yo digo apnea, ¿qué significa? No respira. Si yo digo disnea, ¿qué significa? Que respira con dificultad, con dolor. ¿Sí? Eso es lo que te voy a entonces, polipnea, es decir, es una polipnea. ¿Dónde está el modelo? ¿Alguien voluntario? Cadea aquí adelante. ¿Te acuerdas que me dice él quiere caer? Suena bien raro eso. Pero entonces, miren, el hombre es uno de los que más sudan, pero si yo pusiera por aquí al cerdo, estaría acá, ¿no? ¿Sí han visto cómo sudan los cerdos? Es un cerdo. El cerdo estaría aquí. Aquí está el ser humano, suda mucho, equino más o menos, bovino menos, caprino, hay como que va, felino ya va saliendo más, canino definitivamente cadera, casi no suda, y las aves no sudan para nada. Y tienen que estar siempre en polígono. Entonces, miren, ahí tenemos que, con excepción de las aves, todos los demás son mamíferos. Entonces, ahí pueden darse cuenta de la gran diferencia por especie que puede existir con la termorregulación con respecto a la evaporación, a la sudoración. No todos los animales sudan. ¿De acuerdo? Muy bien, ya he tomado foto. Está en el libro de. No, sí, ya, de García Sanzal, aquí está en la biblioteca. En resumen, a ver, es un buen resumen. Si no me entendieron absolutamente nada de lo que vimos en estas dos últimas clases, en una diapositiva está el resumen. Ok. La reserva resulta en producción térmica, ¿cierto? En producción térmica. Es decir, que van a provocar calor por todos estos mecanismos de aquí. Que ya todo el mundo tiene foto, ya nos queda lo de eso.
calor, cuando es excesivo, tiene que ser eliminado por estas características, ¿no es cierto? Y estas características van a estar influidas por todos estos factores de acá. ¿Qué bello? ¿Sí? Buenísimo, ¿no? Gracias. Hay que mandar a España esos aplausos. Y todo ello es la termorregulación. ¿Vamos bien? ¿Vamos bien? Existen artículos, como les digo, por ejemplo, este de termografía es espectacular, este artículo que tienen ustedes en el dedo serie. No sé si fue el que lo... No, este me mandé a leerlo. No. Pero este es muy bueno porque analiza al búfalo de agua, ¿sí? Que ya existe aquí en el país. Hay una gran cantidad de búfalos de agua ya aquí, en Manaví, en Santo Domingo, en interesantes ganaderías que tienen búfalos. Es más, ustedes pueden en el supermercado ya comprar leche, queso de leche de búfalo. ¿Sí? Búfalo. O búfalo. Miren, entonces decía yo que, por ejemplo, la cara tiene diferentes temperaturas. ¿Sí? La cara. Miren el pollo. Miren la cara humana. Este es el artículo ND2L. Entonces, el conejito. Como pueden hacer, mira, ahora, otra vez, si toman ustedes la temperatura auricular, entonces es un justamente, porque eso es lo que está basado en el artículo, ¿será igual que la temperatura del tronco? Si se dan cuenta, entonces no pueden decir temperatura corporal general, ¿sí? Cuando ustedes toman una temperatura si es rectal o si es auricular. No pueden hacerlo. ¿Qué nos indica a nosotros la temperatura, por ejemplo, rectal? El intercambio de temperatura entre el cuerpo y el ambiente, eso es lo que nos indica. ¿Sí? Y ese intercambio va a variar entre especies, por supuesto que sí. Va a variar en raza, va a variar por edad. Las crías siempre van a tener una temperatura más alta que los adultos. ¿Sí? Entonces, toda esa temperatura puede variar hasta por estructuras. Miren la cabeza. Pero eso no entiendo. O sea, ¿cuándo tengo que tomarle la temperatura rectal y cuándo por lo que son de otra forma? Siempre, no importa. El asunto es con qué tienes tú la referencia. Por ejemplo, cuando te vas a de los superiores que tú tengas, o de la referencia que tú tengas. Por ejemplo, si tú tienes una referencia, un cuadrito de temperaturas normales, rangos de temperaturas normales, pero todos son rectales, no se te vaya a permitir nada auricular. Toma rectal. Porque la mayoría de todos los que te dan rangos son rectales. Tienen que decir. Sí, yo he visto, por ejemplo, en manual que dice temperatura corporal, y no sé dónde la tomaron, para mí eso no me sirve. Para mí eso no me sirve. Porque me tiene que decir dónde tomaron esa temperatura. Para yo tomarla ahí y no poder tener la referencia. Si yo tomo una temperatura auricular y mi referencia es rectal, voy a pensar que ese animal está con fiebre. Entonces, no es que cuando por uno y por el otro, no, apenas el implemento y las referencias. Eso es lo que tengo que hacer. Ahorita les voy a dar un cuadro justamente con referencias comparativas. ¿Sí? Miren, ahí está la rectalogía. Esta belleza. ¿Se ven cómo le cambia la temperatura en la cara de la Entonces, bueno, en realidad, claro, es un movido, ¿no? Este es el búfalo. Entonces, imagínense tomar la temperatura auricular y pensar que la misma temperatura está por acá. No podemos hacer eso. ¿Ven? Y no lo digo yo, si tengo, no me decían, yo no lo digo. Ahí está el artículo, después de revisar. Y claro, se han hecho estudios muy interesantes, haciendo pruebas, ¿sí? Por tiempo ya vamos a ver algunas pruebas que yo también he hecho, es parte de lo que vamos a publicar. Porque son datos no publicados. Miren esa rectalogía, qué belleza. Y cambia completamente la temperatura. Miren el morro. Una cosa que hacen, por ejemplo, los clínicos en animales de compañía es agarrar el gato y ponerle agarrar la cabeza del gato así y ver qué tan fría es la nariz. Si la nariz está fría, está húmeda, el gato está sano. Pero por lo menos es un indicativo, ¿no? Si no tienen un termómetro, van a llamarles algo. Si está caliente y está reseco, no es animal le pasa algo. ¿Okay? Ya aplica mucho la experiencia del clínico. Yo preferiría tener un termómetro, pero si no tiene termómetro, por lo menos es una referencia también. Hay mucha gente
un disque y le cayó un hongo que parecía, o sea, se adelantó su tiempo porque todo eso estaba bien sin pelo. Imagínense un profesor de su edad, ¿no? Con todo su pelo. Apenas simplemente para mal. Otro profesor por andar metiendo palpación rectal 5 años de evolución. Y es natural. Y si no tienen, pues no se hacen. Digan, no tengo, así que no voy a decir. Por muchas burlas o por no que puedan provocar ello, no importa, es su salud. ¿Sí? Ok, entonces miren, las temperaturas pueden variar dentro de un mismo orden, dentro de una misma actividad. ¿Sí? En la reproducción ya vamos a ver que sí. Los vinos también varían la temperatura. También tengo análisis técnicos de los miren, la ubre, mucho más caliente que el resto del cuerpo, por ejemplo, el músculo. ¿Sí? Entonces todo depende mucho de momento aquí tenemos nuevamente los mecanismos por los cuales. Esto es interesante porque aquí tomamos como novedad el utilizar temperaturas con ¿cómo se llama? Con la pistola, así, de temperatura. Se me fue el nombre correcto, lo vamos a ver. Pero eso era porque se hicieron otra cosa antes de la pandemia. ¿No? Después de la pandemia se volvió común una pistolita. Pero ya vamos a ver que es un placebo también lo que estaban haciendo ellos. Yo tengo otro. Entonces aquí ahora sí llegamos al búfalo de agua. ¿Por qué se llama búfalo de agua? Porque ellos termorregulan justamente el agua. Miren, como está bien radiante, se mete al agua y miren cómo baja la temperatura. Se llama búfalo de agua justamente porque necesitan agua. Ellos sí. Nosotros no. Bueno, sí, en realidad yo no estoy en casi no me encuentro muchacho, no. Medio día bajo la noche, pero ya calma todo eso. Pero es porque soy serano, ya ni me. Pero miren cómo baja completamente la temperatura, que son varios grados, ¿sí? Por el agua. ¿Cómo se llama búfalo de agua? Porque necesitan agua para que no se ¿sí? Entonces, por eso es importante. ¿Cuánto? Ahí está infrarroja, esa es la palabra primera. ¿Cuánto varía la temperatura rectal de la infrarroja? Obviamente aquí sí tenemos que analizar algunas cosas, ¿no es cierto? Como les digo, es muy común agarrar al animalito y tomar la temperatura rectal. Generalmente la temperatura rectal es inferior a la temperatura central. O ustedes dicen, ¿cómo hago yo para tomar la temperatura central? Pues fácil, se gastan varios miles de dólares y aquí tienes la temperatura central. No, pues necesitas hacer la rectal, no te queda de otra. Pero deben tener conciencia que la rectal es muy inferior a la central. ¿Por qué? Porque aquí está el corazoncito y acá está el sistema vascular. ¿Sí? Entonces tenemos que tomar en cuenta ello. El termómetro solo entra por aquí, y aquí está la temperatura central. ¿Sí? Sus cambios son posteriores a la temperatura del núcleo, es decir, aquí cambia la temperatura y hasta que llegue acá también va a pasar tiempo. Sin embargo, la temperatura rectal es una determinación conveniente en los mamíferos domésticos y orienta sobre la temperatura central. Es decir, es una orientación, es un indicativo indirecto de la temperatura corporal central. ¿No? Miren, ahí está lo que les decía. Entonces, esta es temperatura rectal del mamífero doméstico. Y miren que hasta por razas puede variar. Por esa razón, cuando ustedes tengan una referencia numérica de la química, la referencia tiene que indicar dónde fue tomada la temperatura para que ustedes tomen en serio y puedan tener una referencia. ¿Sí? Acá tenemos más animales y siguen siendo rectales. ¿Sí? Siguen siendo rectales. ¿De acuerdo? Entonces ahí siguen. E insisto, puede variar. Con lo que les decía, también mira la temperatura de un perro grande y un perro pequeño. El perro pequeño siempre va a tender a tener una temperatura mayor que el perro grande. ¿Sí? Okay. En los animales bien hidratados, que viven en climas templados, la temperatura normal es poco variable. Pero los mamíferos que viven en climas cálidos y áridos, ¿sí? Una variación mayor de la temperatura puede tener, lo que va a permitir que la temperatura corporal disminuya durante noches frías para que se pueda absorber más calor durante el día caluroso.
Por eso que estos animales pueden sobrevivir en este tipo de climas también. Así como tenemos animales que viven en climas muy bajos, tenemos animales que viven en climas de temperatura muy altas. Es un trabajo que hicimos hace algún tiempo y es justamente el que vamos a publicar en el sistema, si tenemos suerte, que fue la análisis de emisión circadiana de la temperatura ambiental durante 24 horas. Imagínense, tomamos durante 24 horas temperatura ambiental. Recuerdo que era cada 30 minutos medición de temperaturómetros durante 24 horas, y no dormimos ese día. Y temperatura corporal bovino durante horas de la mañana, entonces, bueno, bovinos un rato, los animalitos y comer. ¿Sí? ¿Y qué fue lo que hicimos? Primero, medimos temperatura ambiental. Ya encontré el resultado de los datos. El ambiental fue temperatura del globo negro, ya voy a explicar qué es eso. ¿Sí? Temperatura del globo negro a la sombra y temperatura del bulbo seco, ya voy a explicar qué es eso. Al animal, en cambio, le tomamos la temperatura rectal, obvio, y la temperatura infrarroja, era la novedad de la historia, insisto, eso fue antes de la pandemia. El globo negro es este. Es un globo, pero mecánico, en realidad no es un globo así específico, no es un globo metálico. Muy parecido a las bombas que están en la casa de Mario. Muy parecido a ella. Donde metemos un termómetro y el bulbo, cuando hablamos nosotros de bulbo seco, significaría que el termómetro está libre, el bulbo del termómetro está aquí adentro, completamente aislado de factores ambientales como humedad, viento y demás. Es decir, que esta es la temperatura real. Los climatólogos, tuve que sacar a mi papá que de su retiro para que me explique muy bien esto cuando hicimos estas variables durante el doctorado. Entonces, este es el globo. Este es el globo al sol. ¿Sí? Lo pusimos al sol. Y el de la sombra, pusimos a un árbol por aquí. ¿Sí? Y pusimos otro también bajo el techo. Entonces no hubo variación, por eso es que lo hablé de eso. Entonces, ya está el termómetro rectal, ¿sí? Y lo novedoso de esa época es la temperatura corporal. ¿Qué fue lo que encontramos? Aquí está, miren qué interesante, esto obviamente fue en pleno verano, en un país de 4 estaciones, en un clima tropical. ¿Sí? Y encontramos que entre las 10 de la mañana, parece que llegamos al final de la mañana, entre las 10 de la mañana y más o menos hasta las 2 de la tarde, ¿sí? Es en donde hay mayor temperatura con diferencia estadísticamente. ¿Sí? Es decir, que esas horas son las que mayor, en estos climas, más calor se siente. ¿Sí? Se siente más calor. Este es el globo, como les digo, el globo negro al sol, a la sombra y en el árbol. Como les dije, el de la sombra, el de techo y un árbol no hubo diferencia, por lo tanto, lo tomamos como incluso la sombra. Pero miren que esto es como si igualan todos durante la noche. La noche ya se queda igual. Claro, hasta el siguiente. Y miren la diferencia entre el bulbo seco y el globo negro. El bulbo seco, como ya estaba fuera del globo, el termómetro fuera del globo, ya estaba bajo la incidencia de la temperatura y de la humedad ambiental. Y miren cómo estuvo mucho más abajo. El bulbo seco que el globo. En las mismas horas. Luego ya no hubo diferencia significativa. Pero ya está entre las 10 y las 2 de la tarde, ¿sí? Es donde más. Por eso es que la famosa sensación térmica es muy importante también. Pero puede haber hasta una variación, o sea, cuando hay viento y cuando hay humedad, la temperatura puede disminuir hasta casi 10 grados. Casi 10 grados de variación. Luego vimos la temperatura rectal y la infrarroja. Miren, por eso yo me reía cuando queríamos entrar a un centro comercial y nos medían la temperatura con esa pistolita. Miren la variación que podía existir, hasta 3-4 grados de diferencia, ¿sí? De la temperatura rectal con la temperatura infrarroja. Y después de todo, alguien se quejó diciendo, porque hubo una leyenda urbana, que esa pistolita mataba neuronas, yo creo que las había matado, y se negaban que le pongan en la cabeza. Entonces comenzaron a poner la pistola en la mano. No sé si alguien me acuerda. ¿Se acuerdan de las temperaturas corporales extremas? O sea, se imaginan si hacía frío ese día, qué temperatura estaba, o sea, ya ni siquiera estaba confiable, estaba hipotérmico. ¿Sí? O sea, obviamente se fue un placer mental para no decir hipotérmico, porque me están grabando. Entonces, no se vean para nada ese tipo de temperaturas con las pistolas. ¿Verdad? No, sí. Es mucho más real la temperatura rectal. Y aquí tenemos justamente
ambientales. Miren, este juego es muy interesante. Ya habíamos dicho que, por ejemplo, cuando hay mucho calor, pierdes las ganas de comer. ¿Sí? Miren, por ejemplo, la ingestión de alimento, ¿sí?, disminuye cuando a una orden le pones la temperatura ambiental a 21 grados. 21 grados estamos hablando del Valle de los Chillos, ¿no? Ahí disminuye la ingestión de alimento. ¿Sí? Disminuye la producción láctea cuando incrementa la temperatura ambiental a 29 grados. Y el peso corporal baja, ya obviamente uno come, cuando ya están 27 grados. 27 grados estamos hablando de cosas. De ahí, ojo, si te lleva una fortuna ya. Entonces, miren, en cambio, la segunda, el otro extremo, ¿sí?, que deja de comer si es que llega a 35 grados. O sea, ya estamos hablando de estos calores también, ¿no? Pero aguanta mucho más el calor si lo comparamos con una forma. Y miren qué sucede con algunos signos. Esto sí, por favor, ojo con ello, porque es muy interesante lo que le puede suceder al organismo cuando tenemos temperaturas ambientales así, ¿sí?, y todo esto los signos que podemos observar. ¿Estamos bien? Yo escucho voces. Pruébalo. No, mentira, eso no dicen, ¿verdad? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿No? ¿Seguros? A ver. No, 16 grados la temperatura ambiental. 16 grados de temperatura ambiental aumenta la frecuencia de respiratoria, es decir, que el animal está regulado por evaporación. Estas son temperaturas ambientales. Claro, la temperatura ambiental dice, no, pues ir al páramo, o sea, donde podamos a las 7 grados, 10 grados. Claro, esto obviamente habría que hacer un cuadro para, esto es para bovinos, porque yo soy un pastor, yo no voy a me aguantan, pero por ejemplo, hay cuadros de estos para perros, hay cuadros para gatos, hay cuadros para cerdos, hay cuadros, o sea, cada especie podría tener un cuadro de estos. Este les pongo como ejemplo. ¿Alguna otra pregunta? Listo, con esto tenemos ya el material para el primer examen parcial. Chicos, yo iba a decir, podría hacer el examen cada semana de bioquímica, que la próxima semana. ¿Yo en 8? ¿Yo en 8? No, y en 15. Ah, ¿yo en 15? ¿Yo en 15? ¿Yo en 15? Alza la mano, ¿de verdad se la mano yo en 15? Levanten. ¿Cómo